Es posible que hayan recibido información de sobrevivientes de una civilización anterior. El calendario sumerio se comenzó a registrar diariamente desde el año 4468 a.C. en la era de Tauro. Sin embargo, ellos consideraban que el tiempo había comenzado en el año 10.928 a.C., en la constelación de Leo, cuando la Tierra se inundó, salvándose solo Ziusudra, el Noé sumerio. Curiosamente, los egipcios también comienzan a contar el tiempo a partir de ese mismo momento, cuando su tierra emergió de las aguas. El zodíaco circular encontrado en el templo de Dendera así lo confirma. La leyenda dice que la esfinge tiene cuerpo de león para señalar ese hito cataclísmico y que su cabeza humana es el símbolo de Acuario, la época en que estamos entrando, para señalarnos la duración del ciclo. Los científicos actuales confirman que en ese momento marcado por egipcios y sumerios terminó la era glacial del Pleistoceno, cuando subió 130 metros el nivel de las aguas del mar en todo el mundo. Pero esa no es la única información sorprendente. Dejaron registrada la existencia de todos los planetas, inclusive Urano, Neptuno y Plutón, que solo fueron redescubiertos recientemente por la astronomía moderna. ¿De dónde obtuvieron los sumerios todo ese conocimiento en tan poco tiempo? Hay que tener en cuenta la posibilidad de que hayan tenido una guía superior que dirigió su desarrollo en base a información de una civilización anterior. La respuesta a este interrogante se encuentra en las tablillas de barro sumerias, junto con la primera escritura conocida. Pero nos negamos a aceptarla. Ellos hablan de Utu, un pueblo más antiguo que vivió antes del diluvio, con habitantes muy sanos, que prácticamente no envejecían. Una sociedad modelo de equilibrio y justicia. También el rey Hammurabi, en su famoso código, confirma la existencia de una civilización madre desaparecida. Dice textualmente que él entiende las enigmáticas palabras talladas en piedra de los días anteriores al diluvio, lo que indicaría que antes existieron escribas, lenguaje y escritura. La información sobre la existencia de la Atlántida está envuelta en el mito. Hay que abrir las fronteras de la mente para aceptar los indicios misteriosos que la historia nos brinda. Escuchemos todas las leyendas y todas las historias que, por raras que parezcan, pueden llevarnos a adivinar la mente del Creador y a resolver el enigma más grande de todos, el propósito de nuestra existencia. ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos progresado? ¿Existió realmente la Atlántida? Y sobre todo, ¿hacia dónde nos dirigimos? Analizaremos el recorrido del alma del hombre, desde la luz más allá del tiempo, bajando a los mundos de la materia y de la forma, a través de los corredores de su experiencia evolutiva. Una civilización que floreció durante 13.000 años tuvo que haber existido al final de la era glacial, conocida como el Pleistoceno. Con las condiciones climáticas existentes, podría haberse desarrollado solo en las zonas tropicales del planeta, entre los paralelos 35 al norte del Ecuador y 35 al sur. De acuerdo a la descripción de Platón, la Atlántida estaba localizada en el centro del Atlántico. Este continente perdido sería indudablemente el lugar ideal. El fértil valle entre el Tigris y el Éufrates en la Mesopotamia, donde floreció Sumeria, y el valle del río Nilo en Egipto, son otros sitios donde podría haber existido una civilización anterior al diluvio. El valle del río Indus en la India y el valle del Yangtze en China tenían también el clima y las condiciones necesarias para el desarrollo de una civilización. En Sudamérica el sitio ideal era alrededor del lago Titicaca entre Perú y Bolivia. Curiosamente, sobre el paralelo 30 están situadas las ciudades más antiguas e importantes como Heliópolis en Egipto, Eridu en los tiempos sumerios, Persépolis en Persia, Harappa en el Valle de la India y Lhasa en el Tíbet.
Es en esos sitios donde más evidencias se encuentran actualmente de una civilización anterior. Es evidente que la cultura sumeria fue guiada por conocimientos de civilizaciones anteriores. Tal es el caso de la cultura egipcia, que también desarrolló conocimientos increíbles en un espacio de tiempo muy corto. Algo común a todos los sitios anteriores a Sumeria es que sus monumentos los construían con gigantescas piedras que llamamos megalitos. Estas enormes piedras eran cortadas, trasladadas por grandes distancias y luego ensambladas entre sí, colocadas en el sitio con increíble precisión, utilizando una tecnología desconocida actualmente. Enormes piedras descritas como antiguas en los más antiguos textos existentes se encuentran en Baalbek, Líbano, y entre los ríos Litani y Orontes, en el fértil valle de Beca. Son 3 losas de piedra cortadas, las más grandes y más pesadas del mundo. Se llaman los trilitones. Forman parte de una gigantesca plataforma artificial de piedra, de unos 700 metros de lado, diseñada para resistir enormes pesos y presiones. Cada una de las 3 losas pesa 1.200 toneladas, mide 25 metros de largo, 8 metros de ancho y 5 metros de alto. Las colocaron a 8 metros de altura sobre otras piedras que las soportan, encajándolas tan precisamente que no se puede introducir un naipe en sus juntas. Hoy no existe la maquinaria adecuada para levantarlas y mucho menos para colocarlas con tan extrema precisión. Fueron movidas hasta su lugar desde 3 kilómetros de distancia donde fueron talladas, pero no existen trazos de ningún camino o rampa utilizada para desplazarlas. Una piedra de igual tamaño, perfectamente cortada, que los constructores originales nunca utilizaron, aún se encuentra en el lugar donde fue tallada. La gran terraza está perfectamente alineada con el sol para registrar sus movimientos. Lo mismo ocurre con todos los templos antiguos construidos con megalitos. Esto es una prueba del gran conocimiento astronómico de sus constructores. Excavaciones arqueológicas muestran que el sitio era reverenciado desde siempre. Sobre la plataforma se construyeron varios templos, el más antiguo sumerio, luego uno asirio, dedicado a Baal, otro persa dedicado a Mitra, el dispensador de la luz y finalmente uno griego. Y por último, en el año 63 a.C., los romanos, en base a este sitio inexplicable, construyeron su templo más grande, con un oráculo que era visitado hasta por sus emperadores. Era una de las maravillas del mundo antiguo, el templo más grande de todos sus dominios, dedicado a Júpiter. A su lado había un templo más pequeño, dedicado a Baco o Dionisio. Otro misterio es que en la superficie de la plataforma se encontró que parte de las losas estaban vitrificadas, fundidas por un enorme calor. El investigador Sechara Seichin utiliza como evidencia las tablas de arcilla sumerias para afirmar que Baalbek era una plataforma de despegue y aterrizaje de las naves de una avanzada y antiquísima civilización. Las tablas de barro dicen que Enki, un ser que vino del cielo, fue quien les enseñó a fundir los metales. Tú eres quien purifica el oro y la plata, mezclas el cobre y el estaño. Seichin resalta que las enormes plataformas de Baalbek están situadas en línea directa con la gran pirámide de Giza, sus 2 compañeras y la única esfinge. Forman un corredor de aproximación con el monte Ararat, el más alto de todo el Medio Oriente, como el punto focal. La gran pirámide y el monte de Santa Catarina, el más alto y visible del Sinaí, serían los faros de aproximación a la plataforma de aterrizaje en Baalbek. Ambos se encuentran a una misma distancia de este punto. Cualquiera sea la hipótesis que resulte sea cierta, los trilitones muestran que nuestra actual civilización no es la primera que existe en este planeta. La construcción más grande y misteriosa del mundo se encuentra en la plataforma de Giza, al lado del río Nilo, en Egipto. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que todavía existe. La Gran Pirámide es un faro de conocimientos construido con propósitos religiosos. Tiene una precisa ubicación astronómica y geomagnética. Se le atribuye a faraones egipcios del 2500 a.C. y a resolver el enigma más grande de todos.
el propósito de nuestra existencia. ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos progresado? ¿Existió realmente la Atlántida? Y sobre todo, ¿hacia dónde nos dirigimos? Analizaremos el recorrido del alma del hombre, desde la luz más allá del tiempo, bajando a los mundos de la materia y de la forma a través de los corredores de su experiencia evolutiva. Una civilización que floreció durante 13.000 años tuvo que haber existido al final de la era glacial, conocida como el Pleistoceno. Con las condiciones climáticas existentes podría haberse desarrollado solo en las zonas tropicales del planeta, entre los paralelos 35 al norte del Ecuador y 35 al sur. De acuerdo a la descripción de Platón, la Atlántida estaba localizada en el centro del Atlántico. Este continente perdido sería indudablemente el lugar ideal. El fértil valle entre el Tigris y el Éufrates en la Mesopotamia, donde floreció Sumeria, y el valle del río Nilo en Egipto, son otros descubiertos recientemente por la astronomía moderna. ¿De dónde obtuvieron los sumerios todo ese conocimiento en tan poco tiempo? Hay que tener en cuenta la posibilidad de que hayan tenido una guía superior que dirigió su desarrollo en base a información de una civilización anterior. La respuesta a este interrogante se encuentra en las tablillas de barro sumerias, junto con la primera escritura conocida. Pero nos negamos a aceptarla. Ellos hablan de Utu, un pueblo más antiguo que vivió antes del diluvio, con habitantes muy sanos, que prácticamente no envejecían. Una sociedad modelo de equilibrio y justicia. También el rey Hammurabi, en su famoso código, confirma la existencia de una civilización madre desaparecida. Dice textualmente que él entiende las enigmáticas palabras talladas en piedra de los días anteriores al diluvio, lo que indicaría que antes existieron escribas, lenguaje y escritura. La información sobre la existencia de la Atlántida está envuelta en el mito. Hay que abrir las fronteras de la mente para aceptar los indicios misteriosos que la historia nos brinda. Escuchemos todas las leyendas y todas las historias que, por raras que parezcan, pueden llevarnos a adivinar la mente del Creador. Otros sitios donde podría haber existido una civilización anterior al diluvio. El valle del río Indus en la India y el valle del Yangtze en China tenían también el clima y las condiciones necesarias para el desarrollo de una civilización. En Sudamérica el sitio ideal era alrededor del lago Titicaca entre Perú y Bolivia. Curiosamente, sobre el paralelo 30 están situadas las ciudades más antiguas e importantes como Heliópolis en Egipto, Eridu en los tiempos sumerios, Persépolis en Persia, Harappa en el Valle de la India y Lhasa en el Tíbet. Es en esos sitios donde más evidencias se encuentran actualmente de una civilización anterior. Es evidente que la cultura sumeria fue guiada por conocimientos de civilizaciones anteriores. Tal es el caso de la cultura egipcia, que también desarrolló conocimientos increíbles en un espacio de tiempo muy corto. Algo común a todos los sitios anteriores a Sumeria es que sus monumentos los construían con gigantescas piedras que llamamos megalitos. Estas enormes piedras eran cortadas, trasladadas por grandes distancias y luego ensambladas entre sí, colocadas en el sitio con increíble precisión, utilizando una tecnología desconocida actualmente. Enormes piedras descritas como antiguas en los más antiguos textos existentes se encuentran en Baalbek, Líbano, y entre los ríos Litani y Orontes, en el fértil valle de Beca. Son 3 losas de piedra cortadas, las más grandes y más pesadas del mundo. Se llaman los trilitones. Forman parte de una gigantesca plataforma artificial de piedra, de unos 700 metros de lado, diseñada para resistir enormes pesos y presiones. Cada una de las 3 losas pesa 1.200 toneladas, mide 25 metros de largo, 8 metros de ancho
y 5 metros de alto. Las colocaron a 8 metros de altura sobre otras piedras que las soportan, encajándolas tan precisamente que no se puede introducir un naipe en sus juntas. Hoy no existe la maquinaria adecuada para levantarlas y mucho menos para colocarlas con tan extrema precisión. Fueron movidas hasta su lugar desde 3 kilómetros de distancia donde fueron talladas, pero no existen trazos de ningún camino o rampa utilizada para desplazarlas. Una piedra de igual tamaño, perfectamente cortada, que los constructores originales nunca utilizaron, aún se encuentra en el lugar donde fue tallada. La gran terraza está perfectamente alineada con el sol para registrar sus movimientos. Lo mismo ocurre. Es posible que hayan recibido información de sobrevivientes de una civilización anterior. El calendario sumerio se comenzó a registrar diariamente desde el año 4468 a.C. en la era de Tauro. Sin embargo, ellos consideraban que el tiempo había comenzado en el año 10.928 a.C., en la constelación de Leo, cuando la Tierra se inundó, salvándose solo Ziusudra, el Noé sumerio. Curiosamente, los egipcios también comienzan a contar el tiempo a partir de ese mismo momento, cuando su tierra emergió de las aguas. El zodíaco circular encontrado en el templo de Dendera así lo confirma. La leyenda dice que la esfinge tiene cuerpo de león para señalar ese hito cataclísmico y que su cabeza humana es el símbolo de Acuario, la época en que estamos entrando, para señalarnos la duración del ciclo. Los científicos actuales confirman que en ese momento marcado por egipcios y sumerios terminó la era glacial del Pleistoceno, cuando subió 130 metros el nivel de las aguas del mar en todo el mundo. Pero esa no es la única información sorprendente. Dejaron registrada la existencia de todos los planetas, inclusive Urano, Neptuno y Plutón, que solo fueron